Sol de los sábados. Este es el Dream Team de la radio dominicana. Y bueno, a esta hora de la mañana le corresponde el turno al titán de la juventud, un hombre que ha destollado esta semana como articulista invitado del periódico Hoy Digital. Nos referimos a nuestro compañero. Trabaja contigo ya. Yuri Enrique. Yuri Enrique Rodríguez. ¿Y porque a mí tú no me haces presentaciones así, Milice? Sonaba como ministro de la juventud. Iba a ser ministro de la juventud, yo lo digo. Pero bueno, ya será para... No, Yuri es un tipo maravilloso. Este programa se da un gusto tenerlo aquí. Hable todo lo que usted... Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, Milicen. Así es. El día de ayer pudimos, gracias al apoyo, entre otras cosas, de Milicen Uribe, colocar un primer artículo como invitado en el periódico Hoy Digital. Y ese artículo lo hicimos a propósito de dos circunstancias. La primera circunstancia o coyuntura es el tema de la transición del Partido de la Liberación Dominicana y cómo debe abocarse a esa transición, cuáles deberían de ser las formas, las características de esa transición. Y a propósito de que el día de hoy se reúne el comité político de ese partido, la primera vez que se reúne posterior a las elecciones del 5 de julio, y esperamos varios lineamientos, se esperan varios lineamientos que salgan de esa reunión. Pero yo quiero hablar precisamente de esa transición, cómo debería ser la transición del Partido de Liberación Dominicana. Hemos visto que el Partido de Liberación Dominicana ha tenido 3 periodos históricos, 3 PLD. El primer PLD, que fue un PLD de cuadros, que fue el primer PLD, para poder ingresar a él había que pasar por un círculo de estudios. El segundo PLD fue un PLD ya más abierto, ¿no? Fue un PLD que se abrió a las masas para poder recibir a todas las personas que querían ingresar a ese partido. El tercer PLD debe ser ahora un PLD de causas sociales, orientados a la ciudadanía. Ya los partidos se tienen que parecer a movimientos políticos. Anteriormente, ese movimiento era anticíclico, que los movimientos políticos querían convertirse en partidos. Ahora debe ser al contrario. ¿Y por qué yo planteo esto y hacía una analogía con la realidad que vivió España a partir de la muerte de Francisco Franco en el año 1975 y la colocación de un héroe histórico como es la figura de Adolfo Suárez para llevar a cabo la transición de parte del rey emérito Juan Carlos I, que hoy se encuentra en otras circunstancias? España pasó de una dictadura de 40 años a una democracia en 20 meses. Pero para poder llegar ahí, a una democracia estable, que la ha heredado hasta el día de hoy, Adolfo Suárez tuvo que sentar en la mesa del diálogo a enemigos a muertes que tenían diferencias incompatibles, como lo era Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista Español, como lo era Manuel Fraga, un franquista y posible sucesor del régimen, como lo eran en aquel momento Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que salía al ruedo político por primera vez después de la Guerra Civil Española a finales de los años 30. Tuvo que conversar con ellos, con sentido de la historia, con ausencia total de sectarismo, con capacidad de autocrítica y sobre todo con capacidad de pacto. Y yo creo que ese es el sentido, ese sentido dialógico del que también ha hablado Paulo Freire en los años 60. En su libro Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire habla de una lógica de dialogicidad para que la gente pueda entenderse. Y es así que el PLD debe de llevar a cabo su transición. Tiene que ser ciertamente una transición orientada, pero no impuesta. Porque si no se valoran la pluralidad política interna del propio partido, si no se valora el sentido de la propia democracia, si no se valora el sentido de legitimidad partidaria, entonces será muy difícil poder llevar a cabo una transición que no provoque crispación o inclusive rupturas. Y eso fue lo que pudo generar Adolfo Suárez en España en el momento de la transición. Una transición en la que no hubo ni vencidos ni vencedores, sino que se tomó lo mejor de cada uno de las partes y se superó lo que era negativo de esas propias partes. Y es en ese espejo que debe verse el Partido de la Liberación Dominicana.
Decía el controversial Premio Nobel de la Literatura, Bob Dylan, que quien no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. Pero más llanamente lo decía Facundo Cabral, o cambiamos o desaparecemos. Pero esa transición tiene que ser profunda y sincera. Tiene que responder a las necesidades de esta nueva sociedad del siglo XXI. Tenemos que entender con audacia y con mucha sagacidad que el cambio social que ha ocurrido es en beneficio de la propia colectividad. Y el Partido de la Liberación Dominicana no tiene otra opción que no sea demostrarle a esta ciudadanía que el uso de la política es precisamente un servicio para los ciudadanos. Si esa lógica, si esa connotación de hacer política no mejora en pro de la ciudadanía dominicana, yo creo entonces que el destino no depara cosas positivas para esa organización política. Y lo digo con mucha responsabilidad. Pero yo creo que es importante que la capacidad de autocrítica y la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, sea ahora una de las metas principales de esa institución. Porque yo le hago muchas preguntas a personas que tienen muchos años ahí, pero sobre todo quiero hacerle preguntas a personas que tenemos pocos años en esa institución. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué capacidad de acción hemos tenido con lo que hemos recibido? ¿Y hacia dónde nosotros queremos dirigirnos? ¿O acaso esa juventud PLDista en parte coloca los mismos vicios en su accionar que de dicho critica? Es importante tener esa reflexión primero para poder entonces nosotros tomar acción sobre lo que queremos ser. Y no importa, tenemos que sacarnos de la cabeza ese chip de no aceptar lo que somos, lo que hemos sido, para ser lo que queremos ser. En ese sentido, yo creo que es opción única del PLD mirar hacia el futuro. Ahí está su desarrollo. Desde la última aparición de Francisco Franco hasta las primeras elecciones democráticas en España, desde la Guerra Civil, pasaron apenas 4 años. Y esos son los años precisamente que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, no solamente para recomponerse, pero para demostrarle a este país que puede hacer buena política, sincera, basada en los fundamentos participativos y de causas sociales. Se tiene que pasar ya de un partido enfocado en las masas y simplemente en la maquinaria electoral a precisamente un partido de causas sociales, que son participativas, que son ciudadanas, que rinden cuentas. Y ese partido tiene que comenzar a realizar esa transición desde lo interno, desde sus propias bases hasta lo más arriba, porque es un proceso que va a ser visualizado no solamente por la militancia amplia PLDista, sino que va a ser un proceso visualizado por la sociedad para así poder decir si legitima o no legitima esos procesos. Porque la sociedad seguirá pendiente a lo que ocurra con el PLD, que es, desde mi óptica, desde mi perspectiva, el espacio institucional partidario que tiene la mayor capacidad de acción, que tiene la mayor inteligencia. Pero Stephen Hawking definía la inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse. Y si no se tiene la capacidad de adaptarse a este nuevo contexto social, será imposible entonces responder precisamente a los cuestionamientos de esta sociedad. Si se tiene una capacidad de acción comparada a los del inicio de siglo o a los del siglo XX, entonces evidentemente la comunicación que se tendrá con esta sociedad no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque para usted ser o para poder ejercer un buen liderazgo, tiene que tener varias características. Primero, usted poder escuchar. Pero segundo, poder escuchar, poder entender lo que escucha. Porque si usted no entiende lo que escucha, no va a tener capacidad de responder o interpretar eso que está escuchando. Y tercero, interpretar eso que usted escucha para buscar soluciones. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto aquí a ustedes o le pregunto a quienes nos están escuchando que quiénes hablan ruso o quiénes hablan mandarín, será difícil que la mayoría de nosotros lo hablemos. Pero muy probablemente nosotros podamos escuchar a un ruso o podamos escuchar a una persona de una lengua extranjera que nosotros no conozcamos. Sin embargo, eso no quiere decir que entendamos esa lengua. Y es por eso
que la transición del Partido de Liberación Dominicana tiene que enfocarse en poder escuchar, en poder entender y sobre todo en poder, JM, interpretar aquello que entiende para buscar soluciones a esta nueva sociedad. El sol de los sábados.